Bienvenidos amados a un mensaje más, bienvenidos a su casa, Ministerios de Agua Viva y Salvación. Y le quiero agradecer a cada uno de ustedes que se dan el tiempo de poder escucharnos, de poder vernos, de poder meditar la palabra juntamente con nosotros, estudiarla, escudriñarla. Les agradezco a cada uno y le pido a Dios que Dios los siga bendiciendo, que Dios les siga prosperando y que estos mensajes sean de bendición para sus vidas, que les sean de utilidad y sobre todo que ustedes sepan aplicar la palabra del Señor. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados, tan ajetreados, tan llenos de estrés, tan llenos de tantas cosas quizá negativas que hay en la sociedad, en la humanidad en estos días, creo que es necesario compartir una palabra que nos dé esperanza, que nos dé aliento, que nos dé paz, que nos dé felicidad. Así vamos a dar inicio con este tema. Este tema lo he titulado La vacuna necesaria. ¿A qué me quiero referir con esto de la vacuna necesaria? Hoy el mundo está necesitado de una vacuna para una enfermedad que hace algunos años, que hace algunos meses no teníamos. Una enfermedad nueva, una enfermedad vírica distinta, muy interesante desde el lado científico, desde el lado médico, bastante interesante, pero a final de cuentas es una enfermedad que nos tiene a la gran mayoría de las personas, y de hecho a todo el mundo nos tiene recluidos en nuestros propios hogares, haciendo actividades limitadas, aunque esto cada vez parece que está más normalizado. La gente ha dejado de tener quizá ese miedo que al inicio, en los primeros meses, en las primeras semanas del crecimiento pandémico se veía. Hoy vemos que ya hay incluso una indiferencia hacia los contagios, ya vemos que hay quizá negligencia por parte de muchas personas, por parte de mucha gente, quizá a veces confiándonos un poco de la situación y diciendo aquí no pasa nada, en el mundo todo está normal, esto es un invento del gobierno, este virus es algo que alguien se inventó por ahí, que alguien creó, pero el hecho es que esta situación logró que estuviéramos recluidos, que estuviéramos aislados en nuestras casas por un cierto tiempo, sea el tiempo que tú te hayas tomado recluido en tu casa, si sigues recluido en tu casa, a final de cuentas es algo que esta enfermedad, que estas circunstancias actuales se han dado para que esto se dé, para que esto lo vivamos. Y si Dios lo ha permitido, creo que tiene un propósito. Yo creo que todo lo que sucede en este mundo es porque tiene un propósito. Y ese propósito también nos incluye a nosotros, porque quizá no somos de este mundo, como dice la Escritura, pero estamos en el mundo. Entonces necesitamos aprender a actuar de las maneras precisas, de las maneras adecuadas, para llevar buenas noticias a aquellos que quizá, como te decía, mucha gente hay indiferente, pero eso no significa que ellos estén tranquilos, que ellos estén o se sientan a salvo. Mucha gente empieza a hacer su vida normal, de manera cotidiana. Mucha gente que es comerciante, que trabaja en los tianguis, que trabaja en el comercio, quizá en las calles, en el ambulantaje, tiene que salir a trabajar. Es una pandemia que podemos ver desde distintas realidades, donde mucha gente pues tiene un trabajo estable, tiene un trabajo de oficina, que puede incluso hacer un home office, como se le dice, y trabajar desde casa, pero hay gente que necesariamente, inherentemente tiene que salir a las calles, tiene que salir a las fábricas, tiene que salir a distintos lugares a llevar a cabo su función que le da esa economía, esa sustentabilidad monetaria a él o a ella y a su familia. Entonces hay que ponernos en contexto de todos y hay que entender que los panoramas de cada uno son distintos a los de todos los demás. Entonces quiero que me acompañes al libro de Isaías, capítulo 52, verso 7. Te recuerdo el mensaje, el título del mensaje es La vacuna necesaria. Te voy a leer la versión
o la traducción Palabra de Dios para Todos, y la palabra del Señor dice así: qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias. Vamos a leerlo nuevamente. Qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias. Eso es un mensaje directamente para nosotros. Porque nuestros pies, porque los montes, porque nuestra tierra debería de ser bendecida con nuestro propio caminar, con nuestra propia voz, con nuestra propia manera de actuar y con nuestra manera de externar las cosas que Dios nos ha dado a nosotros y compartirlas con los demás. Me llama la atención que la palabra de Dios dice: qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. No le está diciendo qué hermoso es el monte, sino qué hermoso es ver sobre los montes esos pies del mensajero que anuncia la paz. Ahora quiero que visualicemos a ese monte o a esos montes como multitudes de personas. Multitudes de personas que tú y yo podemos estar viendo, con los que podemos estar platicando, conversando, conviviendo. Gente que, como te decía hace unos momentos, quizás se ha vuelto indiferente. Quizá ha dejado de perderle ese miedo, entre comillas. Quizá ha empezado a saltarse ciertas normas estipuladas que son necesarias, porque también creo que hay algunas normas que no son tan necesarias, pero no voy a hablar de eso en este momento. Pero aún con esas actitudes, aún con esos comportamientos, creo fervientemente que mucha gente necesita tener una cierta dirección, vivir con una cierta esperanza. Mucha gente está viviendo sin esa esperanza. Y es ahí donde nosotros participamos. Esa gente, esa multitud de gente, no sé cuántos millones o billones de personas habramos en el planeta, no lo sé. Pero lo que sí sé es que dice la palabra del Señor que la mies es mucha. Y creo que la mies es mucha en este momento. Que es el momento de la siega, que es el momento de la cosecha, que es el momento de empezar a trabajar. Porque Dios puso todo este panorama y puso todo este tiempo, quizá para sensibilizar a la gente, aunque mucha gente sigue siendo dura aún. Podremos decir en la palabra principio de dolores. Sí, llegará el momento en que la gente, dice la Escritura, en los últimos tiempos, ya en los últimos tiempos, dice que la gente deseará morir y no lo podrá hacer. Cuánto estrés, cuánta ansiedad, cuánta depresión están a punto de vivir dentro de no sé cuánto tiempo, no sé en qué periodo del tiempo Dios esté planeando eso, pero van a sentir esas emociones en su interior, esos pensamientos en su mente de quitarse la vida, y no van a poder hacerlo. Pareciera que la muerte huiría de ellos. ¿Qué estamos nosotros haciendo para solucionar y para dar esa paz a esa gente que nosotros quizá ya vemos tranquila, que quizá ya vemos quizá mentalizada que dentro de unos años va a pasar? La gente está esperanzada en una vacuna que ya universidades como Oxford, que ya grandes farmacéuticas como AstraZeneca están empezando a trabajar y haciendo pruebas clínicas. Pareciera que algunas dan resultados adversos, algunas pareciera que van por buen camino, dando buenos resultados y generando inmunidad. Pero el hecho es que la gente necesita algo más que una vacuna sintética, que una vacuna creada por el hombre.
Me llama la atención que nombra a los pies en este versículo de Isaías. Qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Porque esa palabra de acerca de los pies tiene que ver también acerca de una bendición y de una propiedad, de un adueñamiento, de un reclamar la tierra hacia nosotros, de un proclamarla para nosotros. Una figura importante de nuestra historia, de la historia mexicana, decía: la tierra es de quien la trabaja. Y si lo vemos escrituralmente, la tierra es de quien la pisa. Porque el Señor hizo una promesa que no iba solamente a un solo personaje, sino que iba dirigido prácticamente a cada uno de nosotros. Todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Y si te das cuenta de que lo tuyo le pertenece a Dios, todo lo que pisare la planta de tus pies será de nuestro Señor. Pero ¿por qué nombra nuestros pies? Porque nuestros pies son quienes nos transportan. Porque nuestros pies son los que nos llevan de un lado hacia el otro. Necesitamos ir al centro de la Ciudad de México, usamos nuestros pies, ya sea para manejar, ya sea para tomar el transporte. Entiendo que mucha gente quizá haya perdido alguno de sus pies o ambos pies, pero a final de cuentas el simbolismo de los pies está implícito en el ir hacia adelante. Qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Porque quizá si alguien está escuchando y que conozca a alguien que haya perdido uno o ambos pies, el anunciar el evangelio en su espíritu, cuando él esté caminando en el cielo, él sigue teniendo esos pies espirituales. Quizá aquí en la tierra volteen a ver sus pies y yo ya no tengo pies. Pero en tu espíritu tú sigues teniendo pies y sigues yendo hacia adelante. Dios permitió que sucedieran ciertas cosas en tu vida que el día de hoy no tienes pies. Pero si Dios te sigue permitiendo pies terrenales, úsalos para anunciar el evangelio de Dios. El evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, verso 15, dice la palabra del Señor así: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, nuestro calzado, nuestros pies deben de estar perfectamente cimentados en la tierra que Dios nos ha dado, y en esa tierra nosotros tenemos que reclamar esa tierra para nuestro Señor y bendecirle, y bendecir a la humanidad, y bendecir a la tierra. Nosotros necesitamos bendecir la tierra, nosotros necesitamos bendecir a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a la gente que sabemos que tiene necesidad. Necesitamos bendecirles. La gente necesita una vacuna. Está esperanzada de una vacuna, está esperanzada de tratamientos nuevos, está esperanzada de tratamientos efectivos, porque los tratamientos que hay al día de hoy para esta patología, para muchas enfermedades, muchas veces no les sirven a todos. Tenemos ciertas diferencias unos con otros, que cuando a uno le va bien, al otro no. Y a veces no entendemos por qué, pero Dios sí lo sabe. La ciencia, la gente, mucha gente está esperanzada en una vacuna. Ay, ya cuando salga la vacuna, ya todo va a ser igual. Cuando salga la vacuna, cuando todos estemos inmunizados, cuando todos tengamos anticuerpos, y están esperanzados en eso. ¿Qué es lo que hace una vacuna? Una vacuna es un compuesto, es una sustancia, es una mezcla quizá de moléculas, de sustancias que van a generar una inmunidad. ¿A qué me refiero con esto? Que van a generar anticuerpos en nuestro cuerpo para ciertas enfermedades, para ciertos padecimientos.
Como si esa inmunización generara unos pequeños guerreritos dentro de nosotros. Imagínatelos así, quizá como pequeños tus chiquititos, con toda su armadura, con su espadita, con sus escudos, y que cuando llega algo ajeno al cuerpo y que entra con la intención de hacer daño al cuerpo, estos soldaditos se unen todos, se unen y batallan contra ese patógeno, batallan contra ese agente nocivo hasta que lo destruyen o intentan destruirlo. Ese es el proceso de la vacunación, ese es el proceso de la destrucción de los patógenos. Y esos patógenos esos soldaditos que matan al patógeno conservan pedacitos de ese patógeno, para que con esos pedacitos de patógenos ellos puedan ver y recordar: esto hace daño, esto me genera un mal, y lo guardan en una memoria, para que cuando un patógeno similar regrese, saquen el manual y digan: se parece a esto que me hace daño, tenemos que destruirlo. Vuelven a guardar su triptiquito, agarran su espada, agarran su escudo y empiezan a batallar contra el nuevo patógeno hasta que lo destruyan. Pero para eso necesitamos un sistema inmune fortalecido. ¿A qué quiero ir con esto? El mundo, la gente, sí podríamos decir, en el ambiente natural, en el ambiente secular, necesita una vacuna para retomar las actividades normales. ¿Qué es lo que realmente necesita el mundo? Una vacuna que trascienda una sola enfermedad. Una vacuna que trascienda más que una patología, más que un daño. Una vacuna que trascienda más allá, que sane más enfermedades. Una vacuna que sane el corazón. Una vacuna que sane nuestra mente. Una vacuna que sane todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que necesita el mundo. Se ha centrado el mundo en esta problemática de un virus mortal. Y hemos dejado de lado otras patologías. Hemos dejado de lado esa unidad familiar. Hemos dejado de lado ese de aceptar al otro tal y cual es. Hemos dejado de lado ese amar al otro, amar al prójimo tal y cual es. Hemos dejado de lado aceptar a los que están alrededor nuestro tal y cual son. Nos hemos centrado en: yo tengo la razón, solamente yo hago las cosas bien, todos los demás están equivocados, él no puede ser hijo de Dios, tú menos puedes ser hijo de Dios. Y nos hemos dedicado a señalar y a señalar y a señalar. Tratando de cambiar a la gente, a nuestra manera de pensar, y déjame decirte que así no es la manera correcta. Es Dios el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. El mundo necesita una vacuna universal. El mundo necesita una vacuna específica, y a la misma vez de específica, necesita una vacuna general. Necesita que nosotros les llevemos a Jesucristo. ¿Sabe para qué sirve un testimonio? ¿Sabe para qué sirve una palabra de apoyo, de aliento? Para dar esperanza a alguien que está pasando por un desierto. Quiero que tú te detengas a pensar un momento: ¿cuál ha sido tu peor desierto? Quizá tu peor desierto lo has vivido dentro de tu familia. Quizá no has tenido el matrimonio perfecto o el matrimonio que tú hubieses deseado o querido. Quizá tu desierto ha sido una relación amorosa que tuviste hace años y que te dejó marcado el corazón.
Quizá tu desierto lo has vivido con tus hermanos, quizá tu desierto lo has vivido con tus familiares, primos, tíos, tías, abuelos, abuelas. Quizá tu desierto lo has vivido con una enfermedad. Quizá tu desierto lo has vivido con un padecimiento, con ideas suicidas, con un cáncer, con una diabetes. Y Dios te ha permitido salir de esos lugares y has visto la mano poderosa de Dios en tu vida y en la vida de los que te han rodeado. Ese testimonio le puede ayudar a alguien que está viviendo ese mismo desierto que tú has vivido. Así que yo te invito a que tú hables del Señor. Sabes, lo que la gente necesita es que tú los inmunices con el Espíritu Santo, que tú los inmunices con la palabra del Señor, que tú les compartas de lo que tú sabes de la palabra del Señor. Ninguno es experto. Aún el más teológico y aún el más erudito se va a equivocar a veces en el discernimiento de la palabra del Señor. A veces yo he hecho algunos temas y semanas adelante el Señor me dice, me enseña algo nuevo que quizá yo había interpretado de manera errónea. Pero a medida de tus posibilidades, predica. A medida de tus posibilidades, comparte. Da de gracia lo que de gracia has recibido. La gente necesita escuchar de una esperanza. La gente no necesita escuchar más malas noticias. La gente necesita escuchar la esperanza de las buenas noticias. No tengas miedo a esta enfermedad. No tengas miedo a este padecimiento. Sí, sigue las normas. Sí, usa tu cubrebocas. Yo no estoy tan a favor de los guantes. Creo que son un foco de contaminación muy importante cuando no se saben usar correctamente, y la gran mayoría de las personas no saben usar los guantes correctamente. Entonces yo digo que no, simplemente el cubrebocas. Lávense las manos frecuentemente. Sean aseados. Eso les va a ayudar muchísimo. Y quiero leerles el libro de Santiago, capítulo 5, verso 15 y verso 16. Dice la palabra del Señor así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la esperanza que necesitamos. Es que si me infecto, ¿y qué tal y me infecto y es mortal? Será la voluntad de Dios. Nuestro trabajo es orar. Nuestra labor es orar. Antes de predicarle a alguien, ora. Y pide que los demás te acompañemos en oración. Porque no es nada más de ir y hablar. Es una batalla espiritual que a veces ni nos damos cuenta. Y si no vamos preparados, vamos a ser zarandeados. Así que yo te invito, amado, a que te mantengas en oración. Dice la palabra del Señor, muchos enfermos necesitan escuchar esto. La oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo. Quiero cerrar con este tema. Quiero que pongas mucha atención, porque la palabra del Señor nos dice: la oración de fe sanará al enfermo. Dice: la oración de fe salvará al enfermo. Hemos perdido quizá a varios familiares, hemos perdido quizá a varios conocidos. Hemos orado por ellos y no han sanado. Pero ¿sabes qué me da de esperanza este versículo? La oración de fe salvará al enfermo. Yo sé dónde están todos aquellos por quienes oramos.
Yo sé dónde están todos aquellos por quienes hemos orado, porque la palabra del Señor dice, y no la había entendido hasta el día de hoy, la oración de fe salvará al enfermo. Hemos orado por gente de cáncer, por gente con diabetes, por gente con hipertensión, con gente con SIDA. Quizás se han muerto, pero han sido salvos, porque la palabra de Dios dice, la oración de fe salvará al enfermo. Así que no te canses de orar, no te canses de predicar, no te canses de externar a todos que Jesucristo es el Salvador y Jesucristo es nuestro sanador, Jesucristo es nuestro Redentor. No te canses. Ese es el tema de hoy. La vacuna necesaria es la misma presencia de Dios en la vida de la gente. Me despido, amados, que Dios les bendiga.